Para Marilyn Sacnum. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que celebro que estemos discutiendo este proyecto de ley que llega como iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que es muy sano para nosotros como sociedad poder discutir de cara a la comunidad un tema tan importante, tan trascendente, que hace a los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Y la verdad es que mientras iba siguiendo el debate, pensaba en la Constitución de la Nación Argentina, ¿no? Porque hoy hemos escuchado múltiples alocuciones haciendo reflexiones en torno a los principios de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos incorporados oportunamente con jerarquía constitucional a nuestra Carta Magna. Y en ese sentido, mientras también, por supuesto, estamos todos quienes estamos hoy en el Congreso de la Nación Argentina, escuchando fuera a quienes están manifestando, pensaba que la Constitución, la verdad que no es un texto muerto. La Constitución de la Nación Argentina también se va recreando con la interpretación de los tribunales, con el propio Congreso de la Nación Argentina dictando leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos, de las garantías, de los deberes que establece la Constitución Nacional. Y la verdad es que ni la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a nuestra Constitución, ni la Convención de los Derechos del Niño, ni razones de federalismo, escuchaba recién lo que planteaba el senador preopinante, ni el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional son óbice para que el Senado pueda aprobar este proyecto de ley que llega de la Cámara de Diputados de la Nación. Tampoco es óbice pensar en cuestiones que tengan que ver con cuáles van a ser los costos de la salud pública. Mire, presidente, en el día de hoy me llegó un informe muy interesante, un informe del Observatorio de Géneros del CEPA, en base a datos de Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Y fíjese usted lo que dice este informe. En Argentina se realizan 450.000 abortos clandestinos por año. Entre el 2010 y el 2017, en promedio, egresaron de hospitales públicos 45.600 personas gestantes por año por abortos incompletos. Es posible que en la provincia del senador preopinante no sean los médicos del sector público los que practican abortos en la clandestinidad, pero seguramente parte de esos médicos deben culminar con la atención en el sistema de salud público de esos abortos que se inician en la clandestinidad. La Convención Americana de Derechos Humanos, que como decía antes, desde 1994 posee rango constitucional, no consagra un derecho absoluto a la vida. El artículo 4.1, que establece el derecho a la vida en general a partir del momento de la concepción, implica sin lugar a dudas un deber de protección de la vida con carácter gradual e incremental. Así lo han manifestado múltiples expositores que pasaron no solamente por las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, que en este proceso de debate, sino también en el proceso de debate de la ley en el año 2018. Incluso han explicado que esa frase en general presente en la redacción de ese artículo se debió justamente a la necesidad de respetar las regulaciones que ya tenían muchos de los países que firmaron, que formaron parte de esa Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos la propia República Argentina, que desde el año 1921 reconoce el aborto con causales. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana son órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos.
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido concretamente que las interpretaciones de estos organismos y cortes son justamente parte de las condiciones de vigencia de esos tratados. También la Convención de los Derechos del Niño. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Luis Pedernera, al presidente del Comité de los Derechos del Niño, en el ámbito de la discusión en el Senado de la Nación Argentina, quien fue contundente. Voy a volver después sobre las manifestaciones que ha planteado. Y dice que la Argentina claramente no ha realizado, no ha formalizado ningún tipo de reserva en ese sentido, según se desprende justamente de la propia ley 23.849 de aprobación de esa Convención de los Derechos del Niño. Me parece, presidente, que el federalismo tampoco puede usarse para alegar la inconstitucionalidad del proyecto de ley, como hemos escuchado anteriormente. Una cuestión fundamental del derecho constitucional es entender cómo opera el principio de supremacía de la Constitución de la Nación Argentina, que nos dice justamente que ninguna regla, desde el punto de vista provincial, concretamente, puede contrarrestar o contrariar lo establecido por la Constitución de la Nación Argentina. Ese piso mínimo que establece la Constitución Nacional debe ser ineludiblemente respetado. Los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la autonomía, no admiten interpretaciones provinciales, de manera tal de que no hay federalismo que pueda obturar justamente el ejercicio de estos derechos protegidos por la Constitución de la Nación Argentina. La verdad es que las provincias ya están obligadas a garantizar los abortos no punibles. Que no lo hagan es otro tema. Que se haya tenido que expedir oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL, para que justamente la interrupción legal del embarazo se pudiera efectivizar en la República Argentina, no significa que las provincias no estén obligadas a esto. También tenemos un principio de igualdad, que es el que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, un principio de igualdad que está claramente violentado cuando criminalizamos, cuando penalizamos a las mujeres por condenarlas a practicar un aborto clandestino. La verdad es que esto también tiene que ver con el derecho de autonomía consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y con el pleno ejercicio de los derechos humanos consagrados en el artículo 75, inciso 22. Brevemente, porque aquí se ha discutido, se ha debatido o se ha planteado en algún momento el caso Artavia Murillo y otros, planteando que no tiene absolutamente nada que ver con el derecho interno en la República Argentina, presidente. Y la verdad que no es así, no lo comparto. Esto tiene que ver con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre del 2012. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana en ese fallo? La verdad es que hace un balance ese fallo entre los derechos y los intereses en conflicto, que en definitiva eso es lo que se hace cada vez que se interpreta la Constitución Nacional. Existen derechos en conflicto y por supuesto que en este caso la Corte Interamericana justamente ha reconocido concretamente la protección de la vida prenatal, pero en lo que se diferencia dicho interés de la titularidad del derecho a la vida, recalcando justamente que todo intento para proteger dicho interés debe ser armonizado con los derechos fundamentales de otras personas, en especial de las personas gestantes. Yo hoy escuché hablar del derecho a la vida, pero vi cómo se excluía en muchos casos a las personas gestantes, a las mujeres, a la hora de preservarlas, a la hora de cuidarlas. Quiero también hacer mención de lo que dijo Pedernera, el presidente del Comité de los Derechos del Niño. Él planteó concretamente que el comité ya le ha dado recomendaciones a la República Argentina, tanto en el
2010 como en el 2018 para poder avanzar con un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que de ninguna manera, como ya lo han dicho senadoras y senadores preopinantes, pero fundamentalmente las compañeras senadoras de esta Cámara, de ninguna manera se está previendo un Estado que promueva el aborto. Acá no estamos hablando de un Estado que promueva o que incentive el aborto. Estamos hablando de un Estado que reconoce la existencia del aborto. El aborto existe, existió y va a seguir existiendo. Estamos discutir binariamente o creer que esto se trata de abortistas o antiabortistas en el ámbito de una grieta es de un reduccionismo inaceptable. Tenemos que comprender que acá lo que estamos dirimiendo es si el Estado va a acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que lo hacen, esté penalizado o no esté penalizado. Pero lamentablemente la penalización, la criminalización, las condena fundamentalmente a las más pobres a morir en la clandestinidad y con el oprobio, además, muchas de ellas, en casos en los que no se ha producido la muerte, esposadas en sus camas, en los hospitales públicos, o con una faja de seguridad en las puertas de esas salas donde terminan internadas con presencia policial o muchas de ellas en comisarías, o como en el caso de Belén, presas por más de 900 días por haberse practicado un aborto. Y las recomendaciones del presidente del comité, concretamente de los derechos del niño, planteaba la importancia de preservar la salud de nuestras niñas, de preservar justamente la salud sexual y reproductiva de nuestras niñas, de nuestras adolescentes. Y también quiero incorporar algo desde el punto de vista legal, que todavía no se ha mencionado, que tiene que ver con lo que dijo la doctora Estela Manzano, quien contó en el ámbito de las comisiones que vio, ni bien recibida, practicar un legrado sin anestesia a una mujer. Y ella planteaba, cuando esto se hace, estamos frente a una situación de tortura, que es lo que dice el informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en cuanto a lo que deben padecer aquellas mujeres que son condenadas a un aborto en la clandestinidad. Mire, presidente, hay una política penal selectiva en la República Argentina, no solamente con este delito, pero que avanza fuertemente contra las mujeres en cuanto a la penalización del aborto y fundamentalmente a las mujeres pobres. Las otras, por supuesto, se lo practican en una clínica privada que seguramente se dedica a eso, pagan costosos honorarios y absolutamente nadie se entera. Las criminalizadas, las penalizadas son claramente las mujeres pobres en nuestro país. Hay muchos informes, algunos son subregistros, hablando de las cantidades de la cantidad de penalización, algunos tomados de notas concretamente que se han publicado en la prensa, otros informes que proceden de los ministerios públicos fiscales de las provincias, pero la verdad que tenemos que plantear con muchísima claridad que lo que estamos discutiendo es aborto clandestino o aborto legal. Desde agosto de 2018, cuando fue rechazado el proyecto de ley, al menos 15 mujeres y niñas perdieron la vida por abortos inseguros. Y yo, en esa oportunidad, en el 2018, decía que cada muerte que se producía en la Argentina por aborto clandestino era, sin lugar a dudas, un femicidio de Estado por omisión, porque el Estado está omitiendo garantizarle a las mujeres poder practicarse un aborto en la seguridad de un hospital público, en absoluta legalidad. El Estado debe legislar teniendo en cuenta a las personas gestantes, interpretando armónicamente la Constitución Nacional, y así es como creo que debemos considerarlo, presidente. Yo creo en la sororidad de las mujeres, creo en esta humanidad transversal que se fue dando en este caso, en esta Cámara, entre las senadoras, que más allá de los posicionamientos partidarios, político-partidarios, tenemos la profunda convicción que no estamos obligando a nadie a hacer lo que no quiera hacer.
Por supuesto que aquellas mujeres que quieran continuar maternando, que quieran llevar adelante sus embarazos, deben poder hacerlo y deben contar también con el Estado para que las acompañe, para que no haya ninguna mujer que por sus condiciones sociales sea empujada a practicarse un aborto. Pero sí creemos que todas aquellas que quieran hacerlo en libertad puedan hacerlo con un Estado que también las acompañe. Voy redondeando, presidente, porque sé que ya me queda poco tiempo, pero permítame que pueda hablar con nombres propios, porque no puedo dejar de mencionar, emocionada, a Ana María Acevedo. Ana María Acevedo era una santafesina de la ciudad de Vera, a quien en la ciudad de Santa Fe capital se le negó un aborto no punible. Ana María tenía 3 hijos, tenía 20 años, le encontraron un carcinoma, le encontraron un cáncer, necesitaba iniciar un tratamiento inmediato. Por múltiples dilaciones fundadas, fundamentalmente en objeciones de conciencia, en posicionamientos religiosos, fue condenada por el sistema, fue condenada a morir. Ese fue un femicidio, claramente un femicidio de Estado. Fue condenada a morir y dejar a sus 3 niños huérfanos. En nombre de Ana María, en nombre de Lucía, esa nena de 11 años, violada por su abuelastro, quien le dijo a la médica que la atendió que le sacaran esa cosa que le había puesto el viejo adentro, en nombre de Belén, en nombre de las miles y miles de mujeres y de pibas que hoy están no solamente en esta plaza, aquí frente al Congreso de la Nación Argentina, sino en las plazas de mi provincia, que han trabajado y que han luchado por obtener esta ley, para que nos dejen de subestimar a las mujeres, para que dejen de adueñarse de nuestros cuerpos, de nuestra voluntad, de nuestras voces, de nuestra autonomía, de nuestro deseo, por la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir, por esas consignas que escuchamos, por esa sororidad, por esa humanidad, por ese abrazo que sea ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Roberto Basualdo.